Bien, en el presente video vamos a hacer el primer ejercicio dentro del módulo de estadística del Diplomado de Producción Agrícola, como un ejemplo para que ustedes puedan resolver otros problemas similares. Acá tenemos en el ejercicio 1, dice: a continuación se presenta la precipitación acumulada mensual en milímetros y el número de días al mes con precipitación para dos estaciones meteorológicas de Salto y Paysandú ocurridas entre los años 1960 y 99 en el mes de abril. Este ejercicio lo hemos tomado del texto de Métodos Cuantitativos 2 de la guía de ejercicios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República del Paraguay, del Uruguay. Entonces aquí tenemos ese ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que plantearnos acá es cuáles son las variables con las cuales estamos trabajando. Tenemos una serie de preguntas que tenemos que responder, que está en la parte más abajo. Primeramente tenemos que construir histogramas, incluyendo los polígonos de frecuencia, que tenemos que calcular la media, la mediana, la moda y el coeficiente de variación. Tenemos que calcular la probabilidad en estas dos estaciones experimentales de que en abril del próximo año pueden ocurrir los siguientes fenómenos en términos de precipitaciones y también en términos del número de días con precipitación pluvial. Bien, entonces nosotros tenemos acá nuestros datos en Excel. Tenemos las dos variables. Tenemos que entender inicialmente de que aquí tenemos dos variables cuantitativas, pero una de ellas es una variable aleatoria cuantitativa continua, que es la precipitación pluvial, y la otra es una variable aleatoria cuantitativa discreta, que sería el número de días con precipitación pluvial. Bien, entonces vamos a empezar sacando algunas. Primeramente vamos a hacer un análisis en Paysandú, en la estación experimental de Paysandú. Y vamos a sacar las medidas. Para que nosotros calculemos las medidas, inicialmente tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Primeramente tenemos que ver cuántos datos tenemos. N. Y bueno, para esto nosotros podríamos utilizar la función contar, por ejemplo, en el caso de precipitación, podríamos utilizar contar. Bien, y aquí nos va a dar el número de datos. Entonces son 29 observaciones de precipitación pluvial que tenemos. Bien, en base a eso nosotros tenemos que ver cuál es el máximo y el mínimo de la precipitación pluvial. Bien, entonces para encontrar el máximo vamos a tener igual máximo de la precipitación fluvial. Entonces vamos a la precipitación y ese será el valor máximo. En el mes de abril el valor máximo ha sido 320 milímetros. Y el valor mínimo para la misma estación experimental y para el mismo mes de abril va a ser bien, aquí tenemos entonces que los valores. Tenemos un valor de 4 milímetros que ocurrió en el año 1982, si nosotros vemos los registros. Bien, entonces tenemos eso. Por lo tanto, el rango de variación, será la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Y tenemos un rango definido ahí. Luego tenemos el número de clases. Para el número de clases podemos utilizar la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo decimal de n. Aquí tenemos el valor de n. Bien, es el logaritmo de n. Bien, y por lo tanto vamos a tener un valor de 5.8. Entonces vamos a tener n clases. Y para esto vamos a redondear. Y para esto utilizamos la función redondear. Entonces vamos a redondear este valor. ¿Con qué número de decimales? Con 0 decimales.
Bien, entonces son 6 el número de clases. Ya tenemos definido 6 clases. Ahora vamos a ver cuál será el intervalo de clase. El intervalo de clase va a ser una relación entre el rango dividido entre el número de clases. Acá. Entonces tenemos ese valor. Lo vamos a tratar de disminuir los decimales, para no tener muchos decimales, sino y solamente tal vez tener 2 decimales. Bien, aquí tenemos el intervalo de clase. Bien, ahora vamos a empezar a calcular los límites. Entonces aquí vamos a tener primeramente clase, límite inferior, límite superior. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos 6 clases. De acuerdo al cálculo que hemos efectuado, tenemos 6 clases. Bien. Entonces vamos a tener el límite inferior, va a ser inicialmente el valor mínimo, que sería 4. El superior va a ser igual a 4 más el intervalo de clase, que sería el que tenemos definido acá. Ese sería el intervalo de clase. Este próximo valor se repetiría ahí, y el próximo valor va a ser igual a su límite inferior más el intervalo de clase. Pero así sucesivamente el intervalo de clase no va a cambiar, por lo tanto lo vamos a convertir en una celda congelada y vamos a poder arrastrar o darle doble, vamos a poder entonces arrastrarlo, estos valores, lo arrastramos hasta acá. Bien, y como ustedes pueden ver, tenemos el máximo es el límite superior de la última clase. Entonces tenemos ya definido ahí nuestros valores. Bien, ya tenemos definido los límite inferior, límite superior de cada una de estas clases. El siguiente paso, bueno, podríamos calcular aquí su marca de clase. La marca de clase no es más que el valor que se encuentra al medio entre el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. Entonces esto va a ser límite inferior más límite superior dividido entre 2. Bien, entonces también tenemos esos valores y los vamos a colocar también en un formato donde solamente tengamos 2 decimales para que todo se encuentre uniformizado. Bien, ya tenemos todo eso ahí. Ahora vamos a sacar lo más importante, que es la frecuencia absoluta. Bien, para eso decimos, bueno, esta va a ser la frecuencia absoluta, ¿no? Bien, vamos a irnos al menú datos, al submenú análisis de datos, y en ahí nos tenemos que ir a histograma. Vamos a seleccionar los rangos de entrada, van a ser todos los valores de la precipitación fluvial que nosotros tenemos ahí. Y cuando nos preguntan el rango de clases acá, cuando nos preguntan el rango de clases, ¿no? Entonces tenemos que irnos al rango de clases. Y los rangos de clases son los límites superiores. Entonces van a ser rango de clase, van a ser todos los límites superiores de las clases, ¿no? Y luego le vamos a decir que esto nos pueda dar el rango de salida en una celda cualquiera. Por ejemplo, puede ser esta celda, la celda que está ahí. Bien, y le damos a aceptar. Bien, ahí tenemos la frecuencia absoluta. Estos valores constituyen la frecuencia absoluta. Entonces copiamos y lo colocamos acá. Y esto lo vamos a borrar porque ya no nos interesa. Eliminamos y tenemos acá entonces la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta nos está indicando justamente que tenemos 9 observaciones entre 4 y 56 milímetros, 8 observaciones entre 56 y 109 milímetros y así sucesivamente. Bien, acá tenemos que tener la sumatoria. La sumatoria tiene que darnos el total de valores que nosotros tenemos, y por lo tanto el total de valores que nosotros tenemos son estos de acá, los 29 justamente. Bien, tenemos los 29 ahí. Bien, posteriormente tenemos que calcular la frecuencia relativa. Calculamos la frecuencia relativa.
Y esa frecuencia relativa lo vamos a calcular dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Eso va a ser entonces igual este valor dividido entre 29. Pero en todos los casos vamos a ir dividiendo entre 29. Por lo tanto, vamos a congelar esta celda y vamos a calcular las frecuencias relativas. Una de las cosas que nos va a permitir saber si evidentemente está bien es que la sumatoria nos tiene que dar el valor de 1. Posiblemente acá en la frecuencia relativa podamos poner solamente 3 decimales para poder uniformizar los datos que tenemos. Bien, ya tenemos ahí frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Luego vamos a tener frecuencia absoluta acumulada, que sería la sumatoria de las frecuencias. El primer valor va a ser la misma frecuencia que tenemos. El segundo valor va a ser la anterior frecuencia más la frecuencia que corresponde a esa clase. Y así vamos a ir bajando hasta que nosotros tengamos todos los valores de esa manera. Bien, posteriormente eso hacemos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, ¿no? La primera va a ser la que corresponde ahí. La segunda va a ser la anterior más la que corresponde a la segunda clase. Y también esto vamos bajando hasta ahí y vemos que efectivamente tenemos esas frecuencias relativas acumuladas. Bien, ya tenemos todas las frecuencias relativas acumuladas. Posteriormente lo que tenemos que hacer es calcular y multiplicar el valor de x por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a tener x multiplicado por la frecuencia absoluta. Eso va a ser igual a cada uno de estos valores x multiplicado por la frecuencia absoluta que tenemos ahí. Bien, entonces vamos a tener ese valor. Bien, y vamos a colocar acá la sumatoria, ¿no? Y tenemos una sumatoria de 30 a 39. Bien, vamos a uniformizar nuevamente estas celdas y le vamos a dar solamente 2 decimales. Bien, entonces aquí tenemos esos valores. Bien, por una parte tenemos ahí ya completado y por otra parte tenemos que ver ahora, como está ahí, tenemos que calcular construir los histogramas, incluyendo los polígonos de frecuencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar, bien ahí, y vamos a insertar una figura, ¿no? Una figura, que va a ser la que tenemos ahí, ¿no? Tenemos la figura para hacer el histograma. Pero nosotros queremos, y aquí tenemos que solamente seleccionar los datos, queremos que en el eje horizontal estén los valores X, las marcas de clase. Bien. Y en el eje Y solamente la frecuencia absoluta. Aquí lo que tenemos justamente acá y aceptamos. Bien, esta sería entonces nuestro histograma. Este sería nuestro histograma. Lo único que tenemos que colocar es ir agregando algunos elementos del gráfico, ¿no? Como por ejemplo las etiquetas, títulos de los ejes, un título horizontal que podemos poner acá, que sería precipitación fluvial en milímetros. Precipitación fluvial en milímetros. Bien. Y en el otro eje, en el eje Y, tendríamos y en el eje Y entonces vamos a tener, y en el eje Y entonces más título de los ejes horizontal y vertical primario. Acá vamos a tener entonces frecuencia
absoluta. Bien, y por lo tanto acá eliminamos esto, eliminamos también este otro. Ese sería el histograma de ese conjunto de datos, ¿no? El histograma de ese conjunto de datos. Para que nosotros hagamos el polígono, tenemos que tener estos valores que tenemos acá, todos esos valores de x por su frecuencia, cada uno de los valores por su frecuencia acá, y nos generamos una nueva tablita. Vamos a generar una tablita acá. Nos vamos a generar una nueva tablita. Bien. Bien, nos vamos más abajo. Vamos a generarnos una tablita y vamos a hacer un pegado especial, solo números, como tenemos ahí. Vamos a nuevamente llevar esto a 2 decimales. Bien. Bien, entonces aquí tenemos el valor de x y el valor de y para hacer el polígono. Solamente que acá tenemos que tener un valor que va a ser, ¿no? Que va a ser entonces el límite inferior que nosotros tenemos acá es 4. ¿No? Y por lo tanto acá entonces vamos a tener el valor de, acá vamos a tener un valor de 0, y acá también un valor de 0 para poder cerrar la curva. Entonces aquí vamos a tener un valor desde este punto, entonces igual al último más el intervalo de clase, que sería, ¿dónde estaría el intervalo de clase? El intervalo de clase estaría ahí. Bien, ese sería el intervalo de clase. Bien, parece. Y para este, como el valor es mucho menor, entonces solamente le vamos a poner 0, porque si no nos va a salir 30.3 menos 52, nos va a salir un valor negativo, y en estos casos solamente se toma el valor de 0 para hacer el polígono. Bien, entonces hacemos ahora el polígono, el gráfico del polígono acá. Si nosotros queremos, podríamos incluir, acá podríamos seleccionar datos y decir vamos a agregar, no, vamos a agregar unos datos, nuevos datos que se van a llamar acá esos. Vamos a agregar un nuevo conjunto de datos y esos datos van a ser justamente estos que estén acá. Bien. Estamos aceptando, aceptar. Entonces tenemos los valores de y y los valores de x. Pero también queremos acá que estén los rótulos, los valores que nosotros tenemos establecidos ahí. Entonces aceptamos eso, ¿no? Y vamos a tener entonces lo siguiente. Bien, tenemos por una parte tenemos, si nosotros tenemos ahí los correspondientes a los polígonos, entonces ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a cambiar tipo de gráfico por línea, por una línea, ¿no? Y vamos a aceptar, ¿no? Pero solamente uno. Y el otro, ¿no? Este de acá, no tenemos la frecuencia absoluta, entonces este va a ser nuestro polígono, y este otro de acá lo vamos a mantener con el tipo de gráfico que estaba inicialmente, ¿no? Entonces vamos a tener ahí el polígono. Solamente que acá tenemos que hacer un pequeño ajuste, ¿no? Porque en el caso de acá vamos a dar nuevamente seleccionar datos. Bien, eso tenemos la frecuencia relativa, frecuencia absoluta, pero frecuencia absoluta para que nosotros tengamos tiene que estar entonces editar los valores de esos que están acá. Bien, ahí tenemos los valores. O la otra opción que podemos tener es llevar estos valores, podríamos darle formato, pero llevarlo al eje secundario, de manera que tengamos aquí sus valores,
Y en ese caso, cuando lo llevamos ya al eje secundario, ya no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a tener ahora lo siguiente, vamos a tener para cada uno de ellos su gráfico. Por ejemplo, f de a, la frecuencia absoluta, van a ser estos sus valores, ¿no? Van a ser esos sus valores, está bien. Pero en el caso de y, entonces también vamos a tener otros valores y aceptamos. Bien, entonces aquí tenemos los valores, aquí también tenemos los valores para cada uno de ellos. Bien, de esta manera entonces vamos a tener los polígonos y los histogramas para ese conjunto de datos que nosotros tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, este vamos a ver qué valor sería. 8. Bien, entonces esa sería la manera en la que nosotros podríamos realizar el gráfico del histograma y del polígono. La otra manera es que nosotros lo hagamos independientemente, de manera que vamos a tener acá nuestros valores y eso va a ser más sencillo. Insertamos y hacemos un gráfico de líneas, y en este gráfico de líneas, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener solamente lo siguiente, vamos a tener acá el gráfico de líneas. Para realizar nuestro polígono le damos seleccionar datos y editar. Queremos nosotros que aparezca acá X, eso es X, y acá solamente queremos que aparezca, quitamos lo que es esto y que queremos que solamente aparezcan los valores de Y. Aceptamos y entonces acá tenemos nuestro polígono. Ustedes pueden ver, tenemos entonces acá el polígono. Ese sería nuestro polígono. Entonces, si nosotros que queremos, podemos hacer eso, ¿no? Y vamos a tener nuestro polígono. Entonces podríamos ponerle acá polígono de frecuencias. Este sería nuestro polígono de frecuencias. Y en acá vale la pena colocarle los valores, ¿no? Las etiquetas, agregar las etiquetas, pero también agregar líneas de división, de manera que sepamos más o menos dónde están los valores, ¿no? Acá no nos interesa eso. Bien, entonces tendríamos acá el polígono de frecuencias con los valores que están acá, los valores que corresponden a cada uno de ellos. Y en ese caso ya no convendría que tendríamos solamente entonces el otro gráfico sería del histograma. Entonces vamos a tener este otro gráfico y solamente acá seleccionaríamos y solamente tendríamos el gráfico acá. Bien, entonces acá tendríamos nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Bien, entonces si nosotros queremos añadir un título encima, entonces aquí podríamos llamarle histograma de frecuencias, ¿no? Y tenemos acá el polígono de frecuencias. Lo único que faltaría acá colocar es lo mismo que colocamos hace rato. Podemos colocar para este caso su título en el eje horizontal, que sería la precipitación fluvial. En, bueno, podemos poner entre paréntesis milímetros. Y entonces tenemos milímetros acá.
Y por el otro lado podríamos también poner insertar acá. Podríamos insertar el rótulo del eje vertical. Y lo mismo acá tenemos frecuencia absoluta. Bien, entonces de esa manera tenemos los dos gráficos que nos piden inicialmente en el ejercicio. Entonces tenemos los dos gráficos, gráfico de polígono de frecuencias y de histograma de frecuencias, que sería construir los histogramas incluyendo polígono de frecuencias. Bien, este sería el primer video que tendríamos para el curso.